Buenas tardes a todos. Es una alegría enorme ver tantas caras conocidas y aquí, yo creo que se escucha bien. Y como os digo en clase, sois y veo aquí ahora mismo tanto al presente y el futuro de la medicina y de la neurociencia en general. Y que sepáis que esto que vamos a presentar hoy aquí, este proyecto, es también por y para vosotros, ¿vale? Que lo tengáis claro. Gracias por acompañarnos en este evento inaugural. Soy, ya me conocéis mucho, el doctor Manuel Narváez, profesor titular de nuestra universidad y el director de la cátedra InBrain, Neurociencia Integrada y Bienestar. Antes de comenzar, me gustaría presentar y agradecer a los distinguidos miembros de nuestra mesa inaugural. En primer lugar, quiero reconocer al decano de la Facultad de Medicina, el doctor Pablo Lara, el apoyo, que ha sido fundamental en la creación de esta cátedra. Su compromiso con la excelencia académica continúa inspirándonos a todos. Nos acompaña el doctor Blas Jesús Imbroda Ortiz. El doctor Imbroda es doctor en Derecho por la Universidad de Málaga, profesor asociado de Derecho Penal de la Universidad de Granada, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Melilla y presidente de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional del Consejo General de la Abogacía Española, y nos honrará con la conferencia inaugural posteriormente. Tenemos con nosotros al doctor Javier Dionisio Lera, director médico de Medical InBrain, la empresa mecenas de nuestra cátedra, y que comparte nuestro compromiso con la innovación en la neurociencia y el bienestar. Y, por supuesto, me complace presentar al doctor Jesús Romero Imbroda, CEO de Medical InBrain y neurólogo de reconocido prestigio. Su comprensión de las necesidades e inquietudes de los profesionales en el campo de la neurociencia y su capacidad de formar equipo han sido esenciales en la conformación de los objetivos y enfoques de nuestra cátedra. Su generosidad y la de Medical InBrain en la financiación de esta iniciativa han sido extraordinarias y por ello les estoy profundamente agradecido. Cedo la palabra al doctor Pablo Lara. Muchas gracias. Buenos días y bienvenidas y bienvenidos a este acto, que es un acto casi doble. Por un lado, de lo que es la presentación de la cátedra, aunque luego habrá posteriormente en otra fecha más adelante otro acto con este motivo, pero también la de su presentación en esta facultad, que es donde tiene sede de la conferencia inaugural. Y bienvenidas y bienvenidos a esta Facultad de Medicina, que todavía seguimos celebrando nuestro 50 aniversario, que está recién cumplido, donde ya hemos formado 7.000 médicos, donde se han defendido aproximadamente 1.500 tesis doctorales, y las cátedras de mecenazgo, las cátedras de patrocinio, son una herramienta eficacísima para precisamente seguir impulsando, con la ayuda de un mecenas, con la ayuda de una empresa que ejerce ese mecenazgo, para seguir impulsando una docencia, una investigación y una transferencia de calidad. Esta cátedra, la cátedra InBrain, cátedra de neurociencia integrada y bienestar, es la 10ª cátedra de mecenazgo que tenemos en esta facultad. Y que haya ese número de cátedras, ese patrocinio, ya es indicador también de la vitalidad, de la vida que queremos llevar en esta y que queremos sacar adelante en esta facultad de medicina. Estamos implantando un nuevo plan de estudios. Acabamos de solicitar la acreditación internacional de nuestro grado en medicina, todo, como decía el profesor Narváez, para procurar proporcionar a los futuros médicos la mejor formación posible para seguir impulsando la investigación. Y esta 10ª cátedra de la universidad en esta facultad, Neurociencia Integrada y Bienestar, es bien necesaria. Y puedo deciros además que lo digo con satisfacción y con conocimiento, porque antes lo comentaba con el doctor Romero Imbroda, que hace pocos meses hemos inaugurado también precisamente en esta misma aula magna una cátedra de salud cerebral y cognitiva. Y qué mejor complemento, qué mejor relación, qué mejor posibilidad de establecer sinergias que desde el punto de vista de la neurociencia integrada y del bienestar. Una cátedra que nace con un enfoque multidisciplinar, como no puede ser de otra manera.
como intentamos realizar hoy día la investigación, como intentamos realizar hoy día la docencia, y buscando el bienestar, buscando la calidad de vida. Y en una cátedra de mecenazgo hay dos cosas importantes. Evidentemente, el contenido que se plantea esa cátedra y quién es el mecenas, quién es la empresa que está detrás. Y en ese sentido, esta cátedra estoy convencido de que va a ser un éxito que va a ser un éxito también de la facultad y presumiremos también de esta cátedra, porque por un lado, pues la empresa Medical in Brain viene desarrollando esas actividades de formación, de investigación, de transferencia. Desde luego, parece que en Melilla, y no solo en Melilla, sino que tiene ya una trayectoria muy extensa, impartiendo y organizando cursos de formación. Es muy interesante, si quieren, pues pueden ver la página web donde se recoge una parte de lo que son las contribuciones que desde esa empresa se está realizando. Y ahora vienen aquí a la Universidad de Málaga y la universidad es un lugar de encuentro, es un lugar precisamente donde convergen pues todas aquellas personas que estamos interesados en aprender y en enseñar medicina. Y luego el contenido, pues que ya no, lógicamente ahora después, pues el director de la cátedra, los intervinientes en esta mesa, pues os van a exponer que sin duda alguna va a haber una gran cantidad de actividades que van a dar vida, efectivamente, en una cátedra de mecenazgo. El comienzo es importante y hay que agradecer el esfuerzo hasta llegar aquí, y estoy seguro de que ese esfuerzo se va a mantener para darle vida a esta cátedra, y estoy seguro de que va a ser una cátedra con mucha calidad de vida y mucho bienestar. Por tanto, muchas gracias y bienvenidos. Me disculpo también porque tendré que marcharme enseguida por un compromiso previo que tenía ya desde hace varios meses. Muchas gracias. Tiene la palabra el doctor Romero Imbroda. Ilustrísimo señor decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga, ilustrísimo señor decano del Colegio de Médicos de Melilla, ilustrísimo señor presidente del Colegio de Médicos de Melilla, autoridades del Gobierno de Melilla, director médico de INBRAIN, director de la Cátedra de INBRAIN, queridos amigos, para mí es un enorme placer estar en la Universidad de Málaga, en estas paredes donde nunca habíamos estado, para presentar la cátedra de INBRAIN. INBRAIN es el juego de palabras de INBRAIN, Imbroda y Brain, cerebro, I am Brain. Es muy chulo el concepto. Hacemos neurociencia, neurología, neuropsicología, neurofisiología, pero otras disciplinas. Somos muy buenos haciendo telemedicina también. Pero nosotros, yo quería señalar un hecho histórico, tanto Blas Jesús Imbroda como yo, que somos familia, es tío mío, no somos los primeros de la familia que venimos aquí. La universidad en ese cartel, en ese roll-up, dice que cumple 50 años, pero realmente este edificio cumple 45. Este edificio es del año 78-79 y el primer Imbroda que pisó esta facultad no fuimos nosotros, fue Javier Imbroda, que si lo conocéis, pues él hizo primero de medicina, aprobó las asignaturas, pero vio que su vocación era el deporte y se dedicó a desarrollar una carrera deportiva. María José Domingo, que es la presidenta de la Asociación de Enfermos de Alzheimer que nos acompaña, es testigo de aquella época y culminó todo su desarrollo en una actividad deportiva brillante en la última década del siglo XX, transformando y mejorando el subconsciente colectivo de esta ciudad, ¿no? A través del deporte, ¿no? Llenando de orgullo esta ciudad. Para nosotros es un tremendo honor poder estar aquí y sabemos que Javier está aquí, estaré muy contento de que estuviéramos aquí, un poco haciendo una plataforma, un lugar de encuentro donde podamos desarrollar proyectos. Nos interesa salirnos del marco, del mapa y hacer actividades deportivas. Y también agradezco la presencia de Claudia, la mujer de Manolo Santana, que colaboró con nosotros en un libro que hicimos con el grupo de neurología y deporte. Y os veo, chicos y chicas jóvenes, y la verdad es que envidio, ojalá estuviera allí sentada con vosotros, pues porque es la época, una aventura fascinante el poder estar estudiando medicina. Muchas gracias a todos los que habéis desplazado a otras ciudades, gente que ha venido de Sevilla, gente que ha venido de Melilla y gente que ha venido de otros lugares. Y de Madrid, la doctora Teresa Moreno, que acaba de llegar, que ha venido de Madrid. Y nada, disfrutaremos de la conferencia. Quiero agradecer de nuevo a esta facultad, a su decano, que es el presidente de la Conferencia Nacional de Decanos, también de España, y esperemos que
realicemos actividades que sean satisfactorias. Tenemos que subsanar que España no seamos los líderes en neurociencia del mundo y debemos serlo. Cajal fue el mayor neurocientífico del mundo y su legado con su escuela por la guerra civil no se desarrolló como debiera. Y tenemos todas las actividades que se hagan en relación con la neurociencia sirven para subsanar esa deriva histórica. Y nada más, quiero agradecer a mi equipo, a Javier, a toda Natalia, Marina, Susana, a Cristina, a todo el equipo que está aquí, que nos acompañará a lo largo de esta jornada. Después de Cano tenemos una fiesta para celebrarlo. Es así, la universidad es fiesta también. Y muchísimas gracias por todo. Es un honor para nosotros inaugurar esta cátedra, un proyecto que representa el compromiso de nuestra institución con la vanguardia de la neurociencia y el bienestar integral. Hoy no es solo un hito para nosotros, sino un paso adelante en el camino hacia la innovación educativa y científica. Me gustaría presentarle brevemente a la Comisión de Seguimiento, el órgano máximo de la dirección de la Cátedra INBRAIN. Esta comisión es un ejemplo perfecto de la colaboración entre la Universidad de Málaga y Medical INBRAIN, reflejando la sinergia entre la academia y la industria. Por parte de la universidad, tengo el honor de formar parte de esta comisión junto con el doctor Pedro Serrano, quien excusa su asistencia. El doctor Pedro Serrano es profesor asociado de esta facultad y destacado neurólogo, cuya experiencia y conocimientos son muy valiosos para nuestro proyecto. Por parte de Medical INBRAIN, contamos con la presencia y el apoyo de los doctores Dionisio Lera y Romero Imbroda. Además, contamos con la contribución de colaboradores expertos, muchos de ellos están aquí sentados con nosotros, procedentes de diferentes disciplinas, que enriquecen la cátedra INBRAIN con su amplio conocimiento y experiencia. Esta cátedra, como ven, se fundamenta en tres grandes pilares esenciales: la formación avanzada, la promoción de la investigación y la difusión y transferencia de conocimiento. Nuestro objetivo es crear un ecosistema donde estos tres pilares no solo coexistan, sino que se potencien mutuamente, generando un impacto significativo tanto en el ámbito académico como en el sector salud. En el pilar de formación avanzada, organizaremos eventos como conferencias y seminarios con profesionales del sector, así como cursos específicos en neurociencia integrada y bienestar. Apoyaremos a nuestros estudiantes en sus trabajos de fin de grado y fin de máster. Además, fomentaremos su inserción laboral en campos relacionados con la neurociencia. En cuanto a la promoción de la investigación, nuestra misión es definir y desarrollar líneas de investigación que sean prioritarias en nuestro campo. Ofreceremos apoyo a tesis doctorales y proyectos de investigación y facilitaremos la creación de proyectos que contribuyan al avance del conocimiento en neurociencia. Finalmente, para la difusión y transferencia de conocimiento, publicaremos los resultados de investigación en medios reconocidos y divulgaremos nuestras actividades y logros. Organizaremos jornadas científicas y tecnológicas, así como eventos culturales para integrar la neurociencia con otras disciplinas y con la sociedad. Una de las piedras angulares de la cátedra INBRAIN es nuestro enfoque sin barreras. Este enfoque significa trascender los límites tradicionales del aprendizaje y la investigación. Significa crear un espacio donde la neurociencia no está confinada a un aula, laboratorio o consulta, sino que se convierte en una parte viva y accesible de nuestra vida cotidiana y práctica profesional. Imaginen aulas que se extiendan a los laboratorios, hospitales y la comunidad, donde el aprendizaje y la investigación se lleven a cabo de manera colaborativa y aplicada, donde los estudiantes y los profesionales no solo aprenden sobre la neurociencia, sino que también contribuyen activamente a su desarrollo. Nuestro enfoque sin barreras fomentará la colaboración entre diferentes ramas de conocimiento, desde ciencias y ciencias de la salud hasta ciencias sociales y jurídicas. Una de las facetas más emocionantes de nuestra cátedra es la invitación abierta a la innovación y a la colaboración. En la cátedra INBRAIN no solo observamos el futuro, lo creamos activamente. Esta es una llamada
a estudiantes, académicos, investigadores, profesionales y a todos los apasionados por la neurociencia. Su curiosidad, su conocimiento y su visión son los ingredientes clave que impulsarán nuestra cátedra hacia adelante. Si tienen una idea innovadora, un proyecto en mente o simplemente el deseo de aprender o contribuir, les invitamos a unirse a nosotros en este viaje de descubrimiento e innovación. Visiten nuestra página web cathedrainbrain.es o contáctenos a través del email info@cathedrainbrain.es para saber más sobre cómo pueden participar. Me gustaría concluir citando a Benjamin Disraeli, que decía que la magia del primer amor consiste en nuestra ignorancia de que pueda tener fin. Esta reflexión, aunque habla del amor, puede referirse a cualquier comienzo lleno de esperanza y expectativas. Y a medida que avanzamos en la vida, aprendemos que efectivamente todo tiene un final. Pero lejos de ser una perspectiva desalentadora, esta conciencia nos enseña a valorar y aprovechar cada momento. Hoy, el nacimiento de la Cátedra InBrain, a su vez, nos hace conscientes de la responsabilidad que esto conlleva y estamos preparados para aprovechar al máximo esta oportunidad única. Que este sea el inicio de un viaje lleno de descubrimientos, colaboraciones y transformaciones significativas. Muchas gracias a todos por ser parte de este momento. Gracias. Y ahora es un placer y un honor cederle la palabra a nuestro distinguido conferenciante, el doctor Imbroda Ortiz. Sí. Buenas tardes ya a todos. ¿No se oye? No, le tengo que dar aquí. Ahora sí se oye. Decía que buenas tardes. Es un honor. Estoy viendo aquí a personas muy respetadas y muy queridas. Es un honor estar aquí hoy, en este momento, en este aula magna, magnífica de esta excelente universidad, excelente facultad de medicina, en un día tan importante como es la presentación de esta cátedra InBrain. Estoy abrumado, Jesús, por haberme nombrado y elegido para que yo dé la lección, la primera sesión inaugural. Yo tengo que decir, bueno, buenos días a todos, Claudia. Aquí hay personas muy relevantes, personas, como Claudia decía, esposa de una leyenda, una persona tan importante como Manolo Santana. Buenos días a todos, buenas tardes a todos. Lo primero que tendría que decir, además de que es un honor para mí estar hoy aquí, es que a mí no me correspondía este sitio. Estoy seguro, Jesús, yo te lo decía en el taxi, estaba convencido. Este sitio hay otra persona que habría estado aquí hablando. Y era la persona absolutamente idónea, porque era un grande también, como lo fue Manolo Santana, que es Javier Imbroda, que es nuestro hermano. Jesús es un hermano para nosotros, para Javier, para mí. Hermano, nosotros somos personas muy unidas y con un cariño inmensísimo. Nosotros recibimos, bueno, como otras personas en la vida, un golpe durísimo con la pérdida prematura de Javier, pero sigue Jesús aquí. Y entonces Jesús me dijo, bueno, pues te corresponde a ti. Y así que estoy yo hoy aquí para hablar de este título de conferencia que ni siquiera lo puse yo, ni lo elegí yo. Lo vi yo ya anunciado en el cartel, no me lo sé ni de memoria, la medicina en la encrucijada de los conflictos globales. Y yo me pregunté, ¿y qué hago yo allí en la Facultad de Medicina y hablando de medicina? Yo os puedo decir que mi vida es el derecho, yo soy abogado de profesión ya hace años, soy muy joven, pero ya tengo un tiempo en la abogacía. Doy clases de Derecho Penal, como han dicho, y he estado vinculado desde las últimas 2 décadas, me especialicé en Derecho Penal Internacional
Y he estado pues, muy vinculado al ámbito del derecho penal internacional también, trabajando en temas en la Corte Penal Internacional de La Haya, que son temas muy duros. Entonces, y hablando, dando conferencias, dirigiendo cursos sobre temas de derecho penal internacional. Entonces, esos son los temas de los que yo puedo hablar y de los que yo hablo. Yo decía, me voy a cargar a todos los estudiantes de medicina. Decía, hablar de eso son cosas muy feas. Puedo decir, pues son hablar de crímenes de guerra, hablar de genocidios, hablar de crímenes de lesa humanidad. Es decir, los crímenes más terribles en el mundo, los más terribles en la humanidad, son de los que nos ocupamos el ámbito del derecho penal internacional, de los que se ocupa la Corte Penal Internacional, que es la que ha solicitado una orden de detención internacional contra Maduro, perdón, eso es lo que estoy pidiendo y lo que estamos pidiendo los que yo trabajo el tema de la denuncia contra los responsables de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, pero esa orden no ha llegado todavía. Creo que llegará algún día, pero sí, allí se dictó la orden de detención internacional contra Putin. De otras cosas, también hay otra orden de detención internacional contra otro presidente de Sudán, el expresidente Omar el-Bashir, que es también, bueno, se han jugado gente, hay gente cumpliendo penas, criminales que alistaban niños menores de 15 años para la guerra. Ese ámbito es del que yo podía hablar y dije, bueno, los alumnos de la Facultad de Medicina, como decía, pues no sé si tendrán tantas ganas que le hable de estas cosas. Entonces surge el título de la conferencia que me lo dan Jesús, la medicina en la encrucijada de los conflictos globales. Y yo dije, bueno, a ver, no lo sé, voy a meditar y voy a reflexionar y voy a compartir reflexiones que yo he hecho en este ámbito. Y es lo que yo os voy a hablar. Mirad, a todos los alumnos, a mí me gusta, y se lo digo a mis alumnos, a todos los que están bien mirando el móvil ahora mismo también, a mí me gusta, yo se lo digo a mis alumnos, a mí me gusta que conecten, que me interrumpan, que pregunten, que opinen, y yo lo hago en mis clases. Yo en mi clase estoy andando continuamente y los alumnos intervienen, es interactuación. Así que cuando queráis, preguntáis, levantáis la mano, bueno, o intervenís, y lo que no entendáis o lo que queráis opinar, lo decís, pero participar, que seáis partícipes de lo que yo pueda aquí reflexionar, porque yo voy a compartir estas reflexiones. Y voy a intentar mezclaros a vosotros en el mundo este. Y es lo que yo he hecho. Decir, oye, ¿cómo mezclo yo a la medicina en esto? ¿Qué es lo que yo puedo trabajar? En los conflictos bélicos, en las crisis humanitarias, en los crímenes internacionales, en los desplazamientos masivos forzados que provocan esas crisis. ¿Cómo mezclo yo la medicina? Y digo, bueno, pues voy a hacer algunas reflexiones, una primera, que veréis que es una paradoja, veréis una constante contradicción y una continua contradicción en mi intervención. Aquí vais a ver, porque voy a hablar un poquito de algunos antecedentes, casos, mezclando la medicina con todos estos, con la geopolítica, con los conflictos, con la guerra, y vamos a ver también que ha habido una constante que es un poco es muy lamentable. 2 investigaciones han corrido en paralelo, y os lo digo ya de entrada. Una investigación con inversiones gigantes para hacer daño a la vida, a la salud, para destruir seres humanos. Una investigación en armas gigantísima que ha ido creciendo, armas destructivas que destrozaron la vida. En paralelo, la medicina tenía que investigar para contrarrestar eso, cómo hacer curaciones y cómo intentar salvar la vida. Bueno, esto es una contradicción, una paradoja, que está llena este camino que se cruza entre la medicina y los conflictos y las guerras. Yo puedo aquí hablaros, haceros muchas reflexiones. Intentaré ser breve para no cansaros y os haré un recorrido de algunas principales. Pero, oye, ¿qué incidencia, me pregunté? ¿Qué incidencia ha tenido la medicina en los conflictos o los conflictos en la medicina? ¿Qué incidencia ha tenido las guerras en la medicina? También nos podríamos preguntar, y aquí en esta conferencia hablar, y cada uno también opinar, qué tipo de protección ha tenido la medicina durante los conflictos y qué tiene la medicina.
la asistencia sanitaria en todas esas situaciones durante los crímenes internacionales. Crímenes internacionales, os adelanto, son el crimen de genocidio, el crimen de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión, que ahora os lo explicaré muy brevemente. Bueno, también se podría reflexionar, oye, profesionales de la medicina como perpetradores de crímenes internacionales. Y lo vamos a ver. Y vamos a ver, colegas vuestros, cómo han sido terribles perpetradores de crímenes internacionales. Otra reflexión es, oye, también profesionales y colegas vuestros son víctimas de crímenes internacionales. ¿Cómo se protegen? ¿Cómo se intenta proteger? Pues también es otra reflexión que se podía hacer y de la que se podría hablar. Son temas para investigar para el futuro, para la cátedra, en una variante que yo planteo aquí, que es que toca la historia, que toca la bioética también, que toca ámbitos que son vuestros, sois protagonistas vosotros de una manera o de otra, o bien como perpetradores, como os he dicho, en algunos casos, o bien como víctimas. Oye, toda esta situación de la geopolítica, de los conflictos, de la guerra, etcétera, etcétera, de los crímenes internacionales, en Venezuela se están cometiendo crímenes de lesa humanidad. Yo he denunciado y he presentado en la Corte Penal Internacional pruebas de crímenes, y no hemos parado de presentar, pruebas de crímenes de lesa humanidad. ¿Qué son los crímenes de lesa humanidad? Pues son los ataques generalizados y sistemáticos contra la población civil desde los aparatos del poder, que ese se llama el elemento de contexto, que luego se concretan en los actos singulares. Ese ataque generalizado y sistemático contra la población civil luego se concreta en asesinatos, lesiones, violaciones, detenciones arbitrarias, torturas, tratos inhumanos y degradantes, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues hay médicos también en prisión, caprichosa, arbitraria y discrecionalmente, bueno, en prisión, los calabozos de un servicio que se llama el SEBIN, en un edificio se llama el Helicoide, en un sitio se llaman las tumbas, en los sótanos también hay personas sufriendo los crímenes de lesa humanidad que son profesionales de la medicina. Os podré contar un caso. Y bueno, esos crímenes de lesa humanidad provocan desplazamientos forzados. La población tiene que salir. En torno a 7 millones de venezolanos han tenido que abandonar Venezuela. Cuando un personaje, autor de crímenes de guerra, sobre el que la Corte Penal Internacional, la Corte Penal Internacional tiene una orden de detención internacional, todo el mundo lo conoce, Vladimir Putin, ese ataque bestial y brutal, esa agresión que cometió, que es constitutiva de crímenes de guerra, en principio, a Ucrania, provocó un desplazamiento también en torno de 7 millones de ciudadanos de Ucrania. Los desplazamientos poblacionales, los procesos migratorios tienen que ver, la medicina tiene que afrontar y tiene que plantear y tiene que dar respuesta a esa situación, respuesta de atención, de asistencia sanitaria en los procesos migratorios poblacionales, flujos migratorios de África, que pueden aparecer patologías específicas, etcétera, etcétera. La medicina tiene que también armarse ahí y afrontar, pues también. Eso es ámbitos geopolíticos, esos son conflictos, esos son crímenes internacionales ante los que la medicina también tiene que ocupar un lugar. Y por último, se podría decir también, hablar un poco de los objetivos del milenio. Bueno, sobre todas estas reflexiones se puede hablar. Yo voy a ser breve, os lo prometo, si no me paráis y me echáis. Bueno, este es el siglo XX. Es magnífico, si lo veis, el siglo XX. Eso es un resumen de guerras en el siglo XX. El siglo XX son 100 años, no son tanto. Bueno, mi padre nació en 1917, vivió el siglo y parte de este siglo. Muchas familias han vivido el siglo XX. Eso es solo una parte, ahí no hay guerras civiles, etcétera, etcétera. Bueno, pues este fue el siglo XX. Siglo XX, terrible. La Primera Guerra Mundial, 1914-1918 ya dejó en torno a 10 millones de militares muertos, 10 millones de población civil, son datos aproximados. La Segunda Guerra Mundial, desde el 1 de septiembre de 1949 hasta el año 1945, pues dejó de muertos en torno
hay distintas cifras, pero vamos, al menos 60, 70 millones de personas muertas en la Segunda Guerra Mundial. Así sucesivamente, y bueno, la Guerra de los Balcanes la hemos visto en televisión. Vosotros sois jóvenes, pero vuestros padres todos la han visto en televisión. Todos la han visto en el año 91, 92, 93, la guerra de Serbia, Bosnia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, entre ellos los croatas, los serbio-croatas, los serbio-bosnios, matándose y asesinándose unos a otros. O en Ruanda, en 1994, en 3 meses, los Hutus, un grupo racial propio, étnico, grupo étnico de Ruanda en 1900, en aquel año mataron en 3 meses, mataron los Hutus cerca de 1 millón de tutsis, en 3 meses, con machetes. Bueno, esto ha provocado la existencia de 2 tribunales internacionales, penales internacionales, el Tribunal de la Yugoslavia y el Tribunal de Ruanda. Bueno, este es el siglo XX, lo sabemos, nos mentalizamos. Bueno, yo pensaba, os puedo decir que pensaba que en el siglo XX también está el Holocausto por medio, también, donde matan a 6 millones de judíos. Este siglo, yo pensaba, cuando entráramos en el siglo XXI, palabra de honor, os doy mi palabra de honor. Yo decía, el 1 de enero, cambio del milenio. El cambio del milenio era algo que era muy atractivo, eso no lo vive la gente. Yo decía, el cambio del milenio. Bueno, el siglo XX era el siglo de la revolución industrial, que fue mal. Pero el siglo XXI es el siglo de la revolución tecnológica. Bueno, pues empezará, yo creo que el ser humano, después de haber vivido el siglo XX, pues habrá cambiado, por supuesto. Pero entramos en el siglo XXI y nada más empezar, estaba la guerra de Irak, estaba el desastre de Afganistán. Recordáis que cuando sale Estados Unidos y deja allí la gente, queda allí la gente tirada. La guerra de Yemen, que no se acaba nunca, aunque hay un teórico final, no se acaba nunca. La guerra de Ucrania, que empezó en 2014-2013, empezó con la invasión del Donbass, con la invasión de Crimea, y ahora ya ni sabéis. O ahora nos desayunamos por las mañanas imágenes terribles de la guerra en Gaza y también con Hezbollah en otra zona en Israel. Bueno, ante este siglo XX y este siglo XXI, siglo de guerras, siglo en el que el ser humano no parece que la racionalidad no hay forma de que encuentre sentido en las vidas de todos, la racionalidad y la paz, decir, vamos bien, paz, y hay enfermedades que nadie las quiere y que vienen y que aparecen y que hay que afrontar, vamos a vivir mientras tengamos salud en paz. No. Esta es la situación. El siglo XX hizo también respuestas favorables frente a esas guerras. Hizo respuestas. Nació, que luego os fui a hablar, el derecho internacional humanitario. Bueno, nada más acabar la Segunda Guerra Mundial en 1945, pues se crea Naciones Unidas. Después de la Primera Guerra Mundial se creó la Sociedad de Naciones. Se creía que con eso ya iba a haber paz. Llegó la Segunda Guerra Mundial. Se crea la ONU, la Organización de Naciones Unidas. Se dictan unos convenios muy importantes contra el genocidio, etcétera, etcétera. Y se crean tribunales penales internacionales que ahora os voy a contar. Y a lo largo del siglo XX está en la paradoja. Esta es el contrasentido. Este es el sarcasmo, podríamos decir. Este es el paralelismo, desgraciadamente. Se investiga para la curación de personas y se investiga para la destrucción de las personas. Todo en paralelo. Tengo que deciros que muchísimo más dinero en la investigación para la destrucción de las personas que en la investigación para la curación de las personas en los presupuestos de las naciones. Fijaros lo que cuesta una bomba nuclear. Fijaros lo que cuesta una bomba nuclear y ahora lo voy a poner bueno, en medio de la tragedia de la guerra. Sin embargo, también os quiero decir y os contar que en medio de las tragedias de la guerra, la medicina hizo grandes avances para salvar las vidas que las armas
cada vez más sofisticadas y con mayor poder destructivo, destrozaban en los campos de batalla. Ha sido un pulso de investigación y un pulso de avance absolutamente contradictorio. Sarcasmo, pero esto es así. La Primera Guerra Mundial, ya os la decía, murieron cerca de 11 millones y casi 9 millones de civiles, en torno a 10 millones en cada grupo. Y fijaros todo lo que se movilizó. Fijaros toda la movilización que hubo. Lo mismo que os decía antes, este eufemismo, este disparate en la que se investigaba. Eso es la imagen de arriba es una técnica que se trabajó y que se puso en vigor durante la Primera Guerra Mundial y que salvó muchas vidas, una forma de inmovilizar después de recibir metralla las extremidades de algún soldado. Y se investigaba también, se descubrieron las ambulancias rayos X portátiles. Eso se descubrió y se puso en función durante la Primera Guerra Mundial, pero también durante la Primera Guerra Mundial, por primera vez hubo carros de combate que destruían. Se pusieron en marcha y en funcionamiento los aeroplanos para la guerra, aviones de guerra. El submarino empezó a funcionar también para destruir como también un instrumento y un arma de guerra. Los gases asfixiantes, etcétera. También hubo avances en otras técnicas, yo no voy a entrar, pero hubo en los temas de las transfusiones, empiezan a crear por primera vez los bancos de sangre y empieza la medicina a avanzar, que son avances que lo han servido para la sanidad en general, para la salud en general, y que fueron innovaciones durante la Primera Guerra Mundial para salvar las personas que las armas destruían. Ahí tenéis algunas prótesis, máquina de rayo X, que la puso Marie Curie en funcionamiento. La Segunda Guerra Mundial, bueno, ya os dije, 75 millones, hay quien habla de 65, pero hablamos de decenas y decenas y decenas de millones de personas civiles muertas. Sabéis que Hitler entró en el poder en el año 1933, en enero, gana unas elecciones democráticamente, las gana, es un partido, el suyo, el Partido Nacional Socialista, que ganó las elecciones y que en consecuencia llegó al poder, pero nada más llegar al poder empezó a privar de facultad a los demás poderes del Estado y ya suprimió hasta las funciones del Parlamento el mes después de entrar en el poder Adolf Hitler. A partir de ahí empieza una situación caótica para Europa, crítica para Europa y durante la Segunda Guerra Mundial, desde enero de 1933 hasta el 1 de septiembre de 1939, que empieza la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania invade Polonia, Hitler pues, hizo un despliegue gigante de leyes, todas leyes raciales, hizo una persecución gigantísima contra los judíos por el mero hecho de ser judío, hizo un despliegue con el tema de las leyes de Nuremberg. Bueno, ahí tenéis alguna imagen. Las leyes de Nuremberg prohibían que los judíos, los alemanes, tuvieran relación con mujeres judías y tenía pena de cárcel. Creó una legislación terrible, hubo una persecución terrible y a partir de septiembre del año 1939 empezó propiamente lo que fue el Holocausto nazi, la persecución, el exterminio de los judíos en distintas fases, creando guetos, luego, por último, adoptando la solución final a partir de la conferencia de Wannsee y creando los campos de exterminio con las cámaras de gas. Campo de exterminio, que era una maquinaria industrial donde llevaban a los judíos de las distintas capitales de Europa y seleccionaban a cuáles eran los útiles para el trabajo y descartaban a los que no eran útiles para el trabajo, personas mayores, ancianos, ancianas, niños, mujeres, una gran parte de las mujeres,
y los que no decían que tenían que darse una ducha y los llevaban a las cámaras de gas y los asesinaban. Eso fue una maquinaria industrial perfecta con el campo de Auschwitz, campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau. Está en un centro neurálgico de comunicaciones ferroviarias para que llegaran trenes de todos los sitios de Europa y llevaran a estas personas. En el campo de exterminio de Auschwitz se asesinaron miles y cientos de miles de personas en las cámaras de gas. Allí estaba seleccionando un médico. Había un médico. Nada más salir la selección, había un médico, se llamaba el doctor Mengele, que se colocaba allí, que es este señor que tenemos ahí en el centro, y que, bueno, pues hacía la selección y cuáles eran útiles físicamente para el campo y quiénes tenían que llevarlos a la cámara de gas y asesinarlos. Bueno, Joseph Mengele fue luego buscado, nunca fue juzgado, tengo que decir, ese médico. Ese médico no fue juzgado porque no fue encontrado. Le dieron cobijo, lo escondieron, le cambiaron la identidad y la gente de la SS que había podido salir a Alemania, a Sudamérica, lo refugió en Sudamérica y nunca Israel estuvo buscándolo. Lo estuvieron buscando sin parar y nunca lo encontraron, a diferencia de otros muchos que sí encontraron. Había una unidad específica para buscar criminales nazis por el mundo. Esas imágenes, como veis, al principio la persecución de los judíos. Yo publiqué un trabajo que decía el holocausto nazi, el derecho al servicio de la barbarie. Y ahí explicaba la evolución de las leyes en Alemania y ahí explicaba también hasta la jurisprudencia, algunas sentencias terribles. Los jueces también condenando a quien mantenía relación con una mujer judía. Y hubo un debate jurisprudencial que llegó al más alto tribunal porque las leyes hablaban de tener acceso, hacer la relación sexual completa y se debatió y hay una sentencia en la que se resolvió sobre si la masturbación, por ejemplo, se consideraba incursa o no dentro de la prohibición que marcaba la ley. La jurisprudencia dijo que sí, que por supuesto, que había que condenar al que tenía ese tipo de relación también, que era todo lo que diera placer y en consecuencia se perseguía a todo el que tenía una relación con una mujer judía. La Segunda Guerra Mundial dio pie a los juicios de Nuremberg y aquí hay algo que hizo la medicina, que fue el programa de eutanasia. Esto se hizo en los campos de exterminio. Esto se hizo en los médicos alemanes, en los campos de exterminio, llevaron a cabo un programa de eutanasia. Era a enfermos mentales y a personas incapacitadas. Cogían a personas que llegaban a los campos y en Alemania, personas que tenían deficiencias mentales o estaban incapacitados, pues les privaban la vida dentro de este programa. Buscaban la pureza de la raza aria. Aquí funcionó la medicina. Aquí funcionaron los médicos. Esto lo hicieron los médicos. Esa es la parte, digamos, negativa, la parte oscura en la que los médicos fueron perpetradores de crímenes internacionales, de crímenes terribles y también tengo que deciros que los campos de exterminio y Mengele y los médicos en Auschwitz y en algún otro Auschwitz, en algunos otros campos, no solo hacían la selección de las personas que iban a ir a la cámara de gas, esos médicos, también esos médicos hacían experimentos. Y hacían experimentos experimentaban con personas, por supuesto sin consentimiento, etcétera, provocándole unos sufrimientos espectaculares y generando la muerte de estas personas. Esa es la autorización de Hitler, firmada por Hitler, para el programa de la eutanasia. Ese documento existe y es una reproducción. Esos son los experimentos. Allí está el doctor Mengele, allí arriba también.
usaban a personas que estaban en los campos de exterminio, judíos, polacos, rusos, gitanos, y hacían experimentos científicos terribles, brutales, que les provocaban la muerte. En 1946 hubo un juicio a los médicos en Nuremberg. Se llamó el juicio de los doctores. Digamos, la parte oscura, la parte negra de la medicina se pudo ver y se pudo vivir en este juicio. Ese es el juicio, una imagen. Todos esos señores estaban sentados allí en el juicio, en el banquillo, como autores de los crímenes del programa Eutanasia y de los experimentos pseudocientíficos terribles que habían llevado a efecto. El fiscal, en su discurso de apertura, el fiscal en ese juicio dijo al principio, al inicio, cuando tuvo la palabra, dijo literalmente, los imputados en este caso están acusados de asesinatos, torturas y otras atrocidades cometidos en nombre de las ciencias médicas. La cantidad de víctimas de estos crímenes asciende a cientos de miles. Solo unos pocos siguen con vida. Algunos de los sobrevivientes comparecerán en esta sala del tribunal, pero la mayoría de estas pobres víctimas fueron masacradas directamente o murieron mientras se las torturaba. En su mayoría son muertos anónimos. Para sus asesinos, estas desdichadas personas no eran individuos en absoluto. Llegaban en grandes cantidades y eran tratados peor que animales. Este juicio, os puedo decir, bueno, esa es una captura antigua del que informaba sobre el juicio. Este juicio provocó algo que se ha llamado el amanecer de la bioética. Es cierto que la bioética, y se empieza a usar el nombre décadas después, pero sí se ha dado y se ha dicho que esto fue el primer paso de la bioética. Fue un código que fue aprobado y publicado el 19 de agosto de 1947. Yo no les voy a cansar con todos los artículos y todo lo que contenía ese código, lo pueden ver, pero el primero y principal, el consentimiento voluntario del sujeto humano es absolutamente esencial en una investigación. Por eso en los ensayos clínicos lo primero que tiene que haber es un certificado de buenas prácticas clínicas, porque habla que lo primero es obtener el consentimiento informado del paciente. Ahora es fundamental. O sea, nada más entrar por la puerta, lo primero es que el paciente esté informado y se haya hecho una valoración riesgo-beneficio de lo que puede aportarle el ensayo clínico. Perfecto, totalmente, así es. En este código, el primer artículo es la voluntad de la persona absolutamente imprescindible para una investigación. Y segundo, también evitar sufrimientos, también aparece en el código y muchos más. Bueno, este código de Nuremberg dio pie al nacimiento de la bioética. El uso del nombre de la bioética empieza a iniciarse a partir del año 70, pero fue el primer paso. Como vemos, la medicina se cruza con los conflictos, se cruza con las guerras, o bien para ayudar, o bien para sanar, o también se convierte en perpetradores de crímenes internacionales. Ahí hay una reflexión de Primo Levi que da que pensar. Bueno, los crímenes internacionales, me he colocado para que me veáis en acción. Para que me veáis en acción. Bueno, esto no voy a hablaros. Esta es la Corte Penal Internacional de La Haya, ahí. La foto de abajo es cuando se presentó la denuncia en la Corte Penal Internacional contra Venezuela. Esa es la fiscal general de Venezuela en el exilio. Yo trabajé en la denuncia y la presenté con ella. Iba firmada por ella. Y arriba en la guerra en este procedimiento, pues intentamos frenar la actuación de ese señor Antonio Ledezma, que es el alcalde de Caracas, de la capital de Venezuela, en el exilio. Y estamos hablando con la vicepresidenta de la Corte Penal Internacional. Estos son los crímenes internacionales. Estos son los crímenes. Dentro de los crímenes internacionales están los crímenes de guerra. Y aquí hemos hablado ya de avances de la medicina en paralelo a los conflictos. Hemos hablado de la medicina como perpetradora de crímenes también y los juicios, la respuesta. Tengo que deciros que hubo un juicio de los jueces y también hubo un juicio de los
médicos en Nuremberg, Tribunal Internacional de Nuremberg, y hubo un juicio también a los jueces y abogados. Hubo otro juicio también. Eso fue terrible, el papel que tuvieron los jueces y los abogados durante el régimen nazi, todo el Estado en su conjunto. Fijaros, ahora la Corte Penal Internacional, que se crea en el año 1998 y empieza a funcionar el 15 de julio del año 2002, entra en vigor, lleva poco tiempo funcionando, bueno, ya lleva 20 años, 21 años. Uno de los crímenes son los crímenes de guerra. Los crímenes de guerra ya estaban regulados. Después de la Segunda Guerra Mundial se aprobaron las convenciones de Ginebra en 1949 y finalmente el crimen de guerra es definido con un montón de apartados en el artículo 8 del estatuto que rige la Corte Penal Internacional. En este artículo hay 2 apartados esenciales y se consideran crímenes de guerra, pues los ataques intencionados contra hospitales y los lugares en que se agrupan enfermos y heridos, siempre que no sean objetivos militares. Aquí genera un planteamiento que os puedo decir ahora. Y también someter a personas que estén en poder a mutilaciones físicas, experimentos médicos o científicos en cualquier tipo que no estén justificados. Aquí se da respuesta al derecho internacional penal. El derecho penal internacional da respuesta y protege a la medicina, protege a la sanidad, protege a la salud ante los conflictos internacionales. Es crimen de guerra el ataque a un hospital, no se pueden hacer experimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo os he puesto esa revista Time en la actual, la de este mes, yo la compré en un aeropuerto y vi dentro un artículo sobre los ataques a los hospitales en Gaza. Bueno, es un tema, ahora me preguntaba una periodista, es un tema delicado, absolutamente delicado, porque yo os puedo decir que el derecho penal internacional, el Estatuto de Roma, prohíbe y considera crimen de guerra el ataque a un centro médico, a un hospital. Lo que pasa es que hay una frase al final, siempre que no sean objetivos militares, no deben ser objetivos militares. Supongo que la contestación de Israel será otra, son objetivos militares, porque se refugian en los hospitales, porque de allí lanzan cohetes, porque tienen los túneles debajo. Esa es, digamos, la postura de defensa de Israel. La postura la otra postura es el derecho penal internacional prohíbe y el derecho internacional humanitario, que es el conjunto de normas para proteger a las poblaciones durante los conflictos, prohíben los ataques a los hospitales. Así que busquen ustedes medios para que no tengan que destruir hospitales. Israel dice que ellos avisan, que ellos piden que se evacúe, que jamás no deja que salga nadie, precisamente para que sirvan de escudo. Los hospitales dicen desesperadamente que no se ataquen a los hospitales. Allí hay médicos, allí hay sanitarios, allí hay enfermos, allí hay niños, allí hay personas inocentes que están sufriendo una brutalidad, como sufrieron también las familias que fueron secuestradas, asesinadas. Es decir, todo un disparate y una barbaridad en su origen y luego posteriormente. Aquí se protege a la medicina y el derecho penal internacional protege a la medicina. Y este es el derecho internacional humanitario que os habla. Se ha creado todo un cuerpo legal y un cuerpo jurídico para proteger a los profesionales de la sanidad también y a la población civil. Este derecho regula, pues fijaros, es un derecho para normas para cómo tienen que ser las guerras. Fijaros, que tenía que haber una primera y única norma, no tiene que haber guerra. Pero como hay guerras, normas para ver cómo tienen que ser las guerras. Y te dicen estas normas, usted no puede atacar a la población civil, usted no puede atacar a profesionales de la medicina, usted no puede atacar a Cruz Roja, usted no puede atacar a los sanitarios, usted no puede a los detenidos, a los que coja o que se entreguen, los tiene que respetar, los tiene que respetarle la vida, etcétera, etcétera. No tiene que destruir objetivos civiles. Rusia, cuando atacó Ucrania, al inicio que salía la población, que salió muchísima población, a España también vino, en España podemos tener en torno a 250.000 ucranianos, había 100 y pico mil antes de la guerra, ya aquí en España, pero 150, el doble son personas que vinieron cuando la guerra. Los pasillos humanitarios
que son los pasillos que solicitaron que no fueran bombardeados, porque son el pasillo donde iban las mujeres, los niños, etcétera, camino de las fronteras para salir, todo el flujo de personas eran bombardeados por Rusia. Eso es un crimen de guerra terrible. También tengo que deciros que Putin tiene una orden de detención internacional porque secuestraron niños, se llevaron niños, vaciaron las poblaciones del Donbass de niños, los cogieron y se los llevaron, se los quitaron y se los llevaron. Y los tienen en centros ellos allí, y por secuestro de niños, que también es un crimen de guerra, y el derecho internacional humanitario lo prohíbe. Y luego, ya voy a ir acabando, os digo, también frente a los fenómenos migratorios, la medicina, esto es otro tema geopolítico actual. La medicina tiene que responder. Y la medicina tiene... Sobre esto, pues hay también temas para investigar. Sobre cada apartado que estoy exponiendo aquí, es un apartado de reflexión para poder investigar, para poder trabajar, para poder pensar. Y, pues, bueno, dos fenómenos migratorios. Los flujos migratorios de muchos países que son migrantes, que se juegan la vida porque buscan una oportunidad de vida que les está vedada en sus países de origen y buscan una mejora, buscan no una mejora de su vida, una oportunidad de vida que allí no tienen, que es, y luego están todos los flujos migratorios que precisan protección internacional, que eso lo hacemos, y eso es el área que yo dirijo en el Consejo General de la Abogacía, que es todo lo relativo a protección internacional, a derecho de asilo, medidas humanitarias que se llaman de protección subsidiaria, etcétera, que son gente que están siendo perseguidas y que precisan el apoyo y la protección de otros países. Nosotros estamos obligados por tratados internacionales y precisan la solidaridad y el apoyo de otros países. Eso no solo por perseguidos de políticos, como ocurre en Venezuela, son también por la guerra, como ocurre con la gente de Ucrania, ocurre gente de Siria, son también por muchas otras razones. Sabéis que en Irán a los homosexuales los cuelgan y los ahorcan en una grúa en las plazas públicas, en un acto además público, y lo ahorcan allí. Esas personas que puedan salir, homosexuales que puedan salir de países que son perseguidos, tienen derecho también a la protección internacional. Ante este fenómeno entran personas que precisan una atención médica específica y una atención de la medicina y de la salud. La salud pública y el estudio de la salud pública no solo es nacional, es internacional, y precisa hay una investigación y medidas para afrontar distintas situaciones que se pueden encontrar con enfermedades nuevas, con patologías nuevas, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya, estoy casi al final, objetivos del milenio. Bueno, el milenio siempre se habla de los objetivos del milenio, pero hay que recordarlo. Naciones Unidas, nada más entrar a este milenio, yo creo que alguno que estaba muy ilusionado, como yo, que pensaba que el 1 de enero, a partir del 1 de enero del año 2000, ya un nuevo milenio, ya habíamos aprendido el siglo XX, las barbaries del siglo XX, y que iba a transitar y caminar en paz para todo el mundo, en un marco de desarrollo en todos los lugares del mundo, pues se hicieron los objetivos del milenio, y entre ellos, en el ámbito de la geopolítica, el que afecta, por supuesto, a la medicina. Por fin, poner fin a epidemias, lograr una cobertura universal de la salud y facilitar medicamentos y vacunas seguras. Os puedo decir que la sanidad, es en los años 90 cuando en Estados Unidos empieza a considerar, crearon lo que se llamaba Global Health, que era la salud global, la salud mundial. Y empezaron a pensar que los temas de salud no eran solo nacionales, que la seguridad de los países no solo dependía en el ámbito de la salud, en el ámbito de la sanidad, de los temas internos nacionales, sino que el tema que había que afrontar es la salud internacional, y colocaron como objetivo geopolítico y como objetivo de seguridad y como objetivo de desarrollo el ámbito de la sanidad, el ámbito de la atención sanitaria, el ámbito de la salud pública. Bueno, esto es eso es uno de los objetivos del milenio en los que se está trabajando. Y reflexiones finales. Esto es brevísimo. Finales. Bueno, mirad, por ejemplo. Esto se gastó en el año 2022 en armas nucleares. Armas nucleares que, frente a eso, ustedes tienen luego que responder, curando a personas o buscando soluciones o investigando cómo se solucionan personas que están heridas, lesionadas, etcétera, etcétera, etcétera. Pues frente a eso
Y a esa investigación, que es el sarcasmo de esta que les decía al principio, de esa investigación científica que hacen, frente a eso se gasta un dinero, un señor dinero en las armas nucleares hoy en el mundo. Imagínense si en vez de armas nucleares que pueden destruir el mundo en un segundo, si en vez de armas nucleares se pudiera haber investigado y haber encontrado ya la solución definitiva. Pongo, por ejemplo, el cáncer, que es un azote que, aunque ha avanzado la medicina, sigue todavía haciendo un daño inmenso a la humanidad. Y yo creo que, como primera reflexión, yo pido que se reclame que las inversiones multimillonarias en la investigación de armas de nueva generación de altísimo grado de sofisticación se destinen a la investigación para encontrar vacunas y soluciones terapéuticas a las enfermedades, tantas de ellas todavía incurables a día de hoy. Y quiero acabar con esta reflexión. Permitírmela. Algún día habrá que ampliar. No viene la Declaración de Derechos Humanos de 1948, el derecho humano a la paz. No viene. Viene el derecho a la vida, viene el derecho... No viene el derecho humano a la paz. Y no se recogió. Y debía ser un derecho, y debe ser un derecho inherente a la persona. Y yo aseguro que en todos mis congresos de extranjería y protección internacional que yo tengo que clausurar o que tengo que inaugurar del Consejo General de la Abogacía Española, siempre pido y reclamo el derecho humano a la paz. Y es bueno recordarlo. Aunque pueda ser una utopía, también hay que soñar que algún día podamos alcanzar ese mundo, o por lo menos no tenemos que parar de reclamarlo. Y acabo. Compartamos un sueño que no debemos parar de pedir que se haga realidad algún día, que se reconozca el derecho humano a la paz y que cesen de una vez las guerras, el terrorismo y la violencia. Que la respuesta y la solución a los conflictos no sea odio sobre odio, que la palabra sustituya a las armas y que el ser humano pueda vivir en paz en todos los rincones del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Imbroda, por su magnífica conferencia. Si hay alguien que quiera realizar algún comentario, cuestión, pregunta para el doctor Imbroda o para el doctor Romero Imbroda, Javier Dionisio o yo mismo, pues pueden hacer alguna pregunta. Susana. Perdón. Voy a pasarle el... Que si no, no se escucha el remoto. Buenas tardes a todos. A ver, a mí me gustaría saber si se están estudiando los límites a la inteligencia artificial, o sea, con respecto al ser humano, el cerebro, hasta qué punto se puede poner límites a todo el avance tecnológico que está habiendo. Hombre, sin duda, bueno, si quieres contesto yo y luego tú. Sin duda, la inteligencia artificial es un tema muy interesante que está revolucionando y que probablemente revolucione también la neurociencia. Es algo que no tiene por qué ser negativo, sino que yo creo que va a dar lugar a muchos avances, de hecho ya los hay, para el futuro. Es muy interesante y, de hecho, tenía en mente que vamos a organizar para el año que viene alguna sesión, conferencia sobre inteligencia artificial y neurociencia. Pero que no tiene por qué ser algo negativo. Evidentemente es como todo, como ha comentado el doctor Imbroda, siempre estará la parte, digamos, hacia el lado oscuro y que la utilice también para armas de destrucción masiva, guerras y demás, pero en nuestro ámbito, digamos que es el fomento del bienestar integral y la salud, pues yo creo que va a suponer una revolución toda la inteligencia artificial, desde capacidades de detección a nivel molecular hasta pruebas de diagnóstico de imagen, big data y todo análisis de pacientes, que vamos a lograr diagnósticos tempranos y muchos más avances en un futuro cercano. Esperemos que sea así. Bueno, yo quiero dar las gracias al conferenciante, a Hola Jesús, por haber cogido el guante, el reto y haberlo hecho de manera tan brillante la conferencia. La verdad es que después la cuestión es que con las guerras avanza también la medicina, ¿no? Ese contrapeso hace que en conflictos
tan duros como, por ejemplo, el desastre anual en el 21, se inventó la epidural en Melilla, ¿no? Fidel Pagés fue un médico cirujano militar español que fue el que describió por qué había que anestesiar de alguna manera a cirugías traumáticas, ¿no? De miembros inferiores, ¿no? Y al final, cómo ese contrapunto, la verdad es que son reflexiones que llevan, ¿no? Es decir, sacar lo peor y lo mejor también. Una de las cosas favorables a la humanidad es, y que vemos en neurociencia en los últimos años, es que en los últimos años ha caído un poco, ¿no? Las incidencias y prevalencia de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, ¿no? Y una de las cuestiones, una de las teorías es que es consecuencia de decisiones políticas de fomentar la educación. Es decir, cuanto más se educa a una población, más se neuroprotege, ¿no? Desarrolla la reserva cognitiva. No es una cosa que veamos de un año para otro, son decisiones de hace 50, 60, 70 años que estamos viendo ese impacto de esas decisiones de educar frente al analfabetismo y que toda la población pues tenga pues acceso a estudios básicos, ¿no? Yo quería hacer una pregunta al conferenciante. ¿Qué va a pasar con Israel y Gaza? Es una pregunta complicada. Bueno, yo pediría 3 cosas o 4 cosas, las pediría. Es una petición. Lo primero, principal y fundamental, es terrible, es horroroso que haya bebés en túneles alejados de sus padres, mayores, ancianas, ancianos. Pediría que eso acabe ya eso, que esas personas vuelvan con sus familias, esos niños chicos. Lo primero. Lo segundo, me gustaría que parara la guerra definitivamente, que fuera definitiva, que no siga esa destrucción tan terrible. Me gustaría que jamás no practicara terrorismo. Son ilusiones. Y que Israel tampoco bombardeara indiscriminadamente. Israel te va a decir y nos va a contestar ahora mismo que ellos tienen que acabar con Hamás porque Hamás quiere acabar con ellos y que ellos son terroristas y como ellos son terroristas quieren acabar con ellos y tienen que acabar con Hamás. Yo digo, me encantaría que, no sé, que ahora que yo también veo una oportunidad porque veo a Estados Unidos muy activo y Estados Unidos ha sido muy activo y está tomando un papel protagonista en toda esta tregua. Veo también muy activo a Qatar, que Qatar tiene relaciones, tiene al líder se llama Haniyeh, el líder de Hamás lo tiene allí, es decir, tiene unas relaciones grandes Qatar con esta gente de allí, con gente de Hamás, y la veo también muy activa. También veo muy activa a Egipto en todo esto, en el paso de los pasillos humanitarios, etcétera, etcétera, etcétera. Pues a mí me encantaría que Egipto, Qatar, Estados Unidos, que son fuertes por la influencia que tiene Qatar, Egipto, porque es un país importantísimo árabe, y Estados Unidos, pues la primera potencia mundial, me encantaría que ya hubiera una presión gigante y que se liberaran a todos y que no hubiera que disparar ni un solo tiro más y que además haya una paz y, no sé, y por supuesto, y exista el Estado de Palestina, además del Estado de Israel, y que coexistan pacíficamente ambos estados. Eso lo digo, ¿es fácil? Pues como comprenderán, no será nada fácil, hay también hay mucha irracionalidad, planteamientos irracionales y primitivos, que no voy a entrar, y luego también hay influencias externas y guerras y tensiones externas, la tensión entre Irán y Arabia Saudí también, de alguna manera esto ha generado todo lo que luego ha desembocado. Irán apoya a Hamás, Irán considera a Arabia enemiga, Arabia estaba a punto de firmar relaciones y establecer ya relaciones definitivas con Arabia. Yo no sé, luego hay tensiones entre otros, entre los chiitas, los sunitas, bueno, todo eso también son puntos negativos. Pero bueno, una fuerza, si se hiciera una fuerza importante, diplomática, cuando hablo de fuerza, hablo de diplomática, y
y de alguna manera Estados Unidos, Qatar se comprometiera y Egipto se comprometiera y se cargaran las pilas, yo creo que se podría solucionar. ¿Por qué no se puede solucionar? Llevamos 6 días, ¿no? 4 días, o 5 o 6 días. 6 días en los que se están liberando personas. Y 6 días en los que no cae una bomba. Y 6 días en los que no se dan un tiro. Yo veo hasta los de Hamás en la imagen esta, que yo creo que son impostadas, en las que se saludan, adiós a los rehenes. Ojalá tengan dosis de humanidad, jamás, que no lo demostraron el día que entraron, y ojalá también la tenga Israel y no esté tirando bombas, Yo pienso, y lo decía ahí, la solución no tiene que ser odio sobre odio y más odio. Eso existe allí. Y no es odio sobre odio y más odio. Habrá un día que esto desaparezca. Habrá un día que alguien aquí en esta universidad, dentro de, no sé, un siglo o dos o no sé cuándo, contará también como una experiencia lo que pasó en aquel momento y lo que pasaba entre Israel y Palestina. E Israel y Palestina coexistirán y convivirán como dos países sin problemas y preocupados y ocupados del desarrollo de cada una de sus poblaciones. Eso va a ocurrir. Lo que pasa es que en el camino pues son vidas y vidas las que se van perdiendo. Sí, muy bien. Bueno, vamos a ir cerrando. Va a cerrar el doctor profesor Narváez, pero bueno, yo simplemente daros de nuevo las gracias a todos los que habéis venido de lejos. Tenemos a la jefa de servicio de neurología del Hospital de Valme de Sevilla, que es la coordinadora del plan de Alzheimer de la Junta de Andalucía, que nos acompaña en la jornada de hoy, que nos llena de honor y de orgullo la visita de tantos amigos que habéis venido y celebramos este día como un comienzo muy ilusionante desde este foro donde todos estáis invitados a participar para desarrollar vuestras inquietudes. ¿Vale? Muy bien, pues simplemente deciros que agradeceros de nuevo vuestra asistencia, tanto a los que estáis aquí presencialmente, que sé que no es fácil por calendario académico, el horario que es y demás, tanto a los que están también agradecer en remoto, que también estamos emitiendo en streaming, el conectarse y esperamos pronto empezar a anunciar ya nuevos cursos, nuevas iniciativas que realizaremos desde la cátedra y esperamos también que nos contactéis para ofrecer también vuestra colaboración a todos los niveles, como hemos dicho antes, y también si queréis alguna necesidad o alguna inquietud de recibir formación, encantados, pues prepararemos alguna sesión o alguna charla, algún simposio, un workshop, taller o lo que sea, como por ejemplo el de inteligencia artificial, que es una idea muy interesante. Pues con esto queda concluido la inauguración de la cátedra y muchas gracias a todos. Buenas tardes.